Y continuamos en el Infoclaxo, lo venimos diciendo desde el inicio del programa, estamos hablando de lo que sucede en Dominicana, estamos hablando de migraciones y movilidad humana, de la dignidad humana. Eh, y bueno, realmente vemos con muchísima preocupación algunas imágenes, algunos relatos, no solamente de un dramatismo muy grande, sino de una deshumanización muy brutal con respecto al trato del otro, casi utilitaria en algunos casos, ¿no? Me sirve mientras trabajás, te deshumanizo cuando tenés una necesidad de salud, cuando tenés una necesidad de legalización, de cuestiones súper, pero súper básicas en muchos casos. Es un placer enorme recibir aquí en el programa a Bridget Woodin. Es investigadora, escritora, capacitadora. Es directora del Observatorio de Migraciones del Caribe, OBMICA, con sede en Santo Domingo, que es un centro miembro de Claxo. Bridget, bienvenida al Infoclaxo y un placer volver a verte. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes en un momento bastante fuerte aquí en la isla. Bridget, primero que nos hagas un poco una descripción de qué cambió a partir de abril, qué se modificó a partir de estas 15 medidas con respecto a las migraciones y la movilidad humana en Dominicana. Sí, el 21 de abril fue un día que muchas personas van a recordar a nivel mundial por tener un nuevo papa, ¿verdad? Que ya tenemos esa gran noticia, pero aquí en República Dominicana ya estamos con el tema de las 15 nuevas medidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha cambiado? En realidad, lo que se ha hecho es que se ha hecho una serie de enunciados en muchos casos, pero con una medida que es muy problemática, que se está llevando a cabo inmediatamente. Y eso es la medida de un nuevo protocolo en 33 maternidades, donde hay más partos de personas extranjeras, sobre todo mujeres migrantes haitianas, que pone aún en más riesgo el tema de acceso a salud sexual y reproductiva. OMICA había ido monitoreando esas amenazas desde hace por lo menos finales de 2021. Hay un video que hicimos en ese momento sobre deportaciones indignas, ¿verdad? En que ya habíamos llamado la atención a que se estaba comenzando a entrar en maternidades, a hacer deportaciones de esos grupos técnicamente no deportables, o sea, mujeres migrantes embarazadas, mujeres lactantes, niños, adolescentes, personas envejecientes. A raíz de mucha incidencia de muchos grupos, la situación se bajó en algo, pero tenemos de manera muy preocupante en octubre del año pasado, el 1 de octubre, el tema de querer aspirar a un volumen más alto de deportar a personas en situación irregular, apuntando a 10,000 personas semanal. Lo que implica es la imposibilidad de tener cualquier tema de este debido proceso, ¿verdad? A eso se agrega ahora esa nueva medida, la nueva medida de protocolo que se está implementando en maternidades con consecuencias nefastas, con consecuencias mortales. Ya tenemos todo el ejemplo de una persona que no quiso ir por temor a una maternidad, intentó dar a luz en casa y murió en ese proceso. Que eso realmente para nosotros es una muestra de que no está dando buenos resultados ese protocolo. A eso se agrega la disminución en muchas maternidades de personas en necesidad de cuidado especial en momento de dar a luz. Entonces entendemos que es una situación muy preocupante. A nivel de Naciones Unidas han hecho un eco de alarma, a nivel del sistema
Americana de Derechos Humanos han hecho una llamada a desistir con esos procesos, y últimamente es el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que ha hecho un llamado, un comunicado el 7 de mayo muy fuerte en ese sentido. Bridget, en el marco de esto que tú nos cuentas, que es muy, pero muy dramático, y que le da el tono concreto a el nivel de deshumanización que se le da al trato de personas que aparte económicamente colaboran enormemente con la economía de Dominicana, ¿no? Así es, tenemos ya más de un siglo de inmigración haitiana. En ningún momento se ha tenido un proceso real de integración, un programa fragmentado de esfuerzo de regularización en 2014, 2015, a que no se ha dado seguimiento. Los empresarios, los sectores de la economía en que está funcionando la mano de obra haitiana, tipo arroz, tipo azúcar, tipo cacao, están con el grito al cielo, abogando precisamente por una regularización de la migración. Tenemos los estudios que muestran el fuerte apoyo que hay, no solamente los hombres, sino también las mujeres, en temas que tienen que ver con ayuda en casos de terceros, servicio doméstico remunerado, en términos del pequeño comercio, ¿no? Entonces, en todos los sectores hay la visibilidad, hay la realidad de esa inmigración, mientras que son 3 veces más las personas dominicanas que salen del país en búsqueda de mejores oportunidades. O sea, estamos hablando de algo que pasa en todos los contextos, personas migrantes en busca de mejor vida, y eso en ese momento se está instrumentalizando para realmente sacar provecho político y no forzosamente apoyar la buena vecindad que tanto hace falta con Haití, que no está en buen momento, como todos sabemos. Bridget, en este marco, ustedes desde el Observatorio de Migraciones, digo que sé que trabajan muchísimo y muy seriamente y muy profundamente en obtener los datos, en hacer recomendaciones. ¿Sienten que son escuchados lo suficiente frente a esto o se utilizan más mensajes que sirven a lo político y que corren el eje de lo que realmente pasa, digo, y más es un discurso, porque vemos mucho discurso discriminatorio, racista en todo esto que hace muy difícil una discusión real sobre lo que realmente sucede, ¿no? Sí, hay 3 temas realmente que son importantes en esos debates. Uno es tener un marco legislativo adecuado, y eso sí, lo tenemos parcialmente, pero no se aplica. El segundo tema es tener la empatía, la sensibilidad de sectores que hay parcialmente, pero no del todo. Y el otro tema a lo que usted se refiere es el tema de la opinión pública. Ahí tenemos tal vez un desafío realmente muy grande, porque tenemos un grupo de personas no tan grande, pero muy influyentes en los medios, los llamados ultranacionalistas, que con facilidad tienen un discurso de odio y lo hacen muy público en momentos de manifestaciones, en momentos de comunicados, en momentos realmente de tener muchas veces una mano muerta en lo que se publica. Y sin embargo, desde sociedad civil ha habido esfuerzos importantes para cambiar esas narrativas y para tener más sensibilización, no solamente con el público en términos generales, sino con los comunicadores sociales, ¿verdad? Para realmente que la situación cambie, que dejen de tener esos discursos que son tan negativos en términos de migrantes en general, pero en particular la migración haitiana,
por ser la migración de al lado, no tan así con la migración venezolana, que es el colectivo numéricamente que viene después de la migración haitiana, pero es algo muy perfilado, algo muy antinegro que se está dando en República Dominicana como en algunos otros países de la región, ¿verdad? Bridget, usted comentaba recién el caso de, así al pasar, comentando la gravedad, el caso de Lourdia, lo hablábamos hace un rato con Gloria Mezquita, el caso de Lourdia Jean-Pierre, de 32 años, que fallece, que muere en su casa por el temor de ir a parir a un hospital, porque sabe que la posibilidad de ser detenida, de ser deportada, inmediatamente después de parir. Y bueno, una escena brutal, ¿no? De la muerte en su casa. ¿Tienen datos de cómo esto se está replicando en otros lugares? Imagino que es muy difícil también conseguir algunos de estos datos porque en el marco del miedo, del temor, no se revelan muchas cosas, pero imagino que el caso de Lourdia lamentablemente tiene repliques, situaciones iguales o similares en otros casos, ¿no? Sí, tenemos algunos casos emblemáticos, ¿no? Hacia fines del año pasado, y por ejemplo, cuando ya se estaba comenzando con redadas a la loco, con detenciones muy al vapor, pudimos vernos con una mujer que estaba embarazada, haitiana, y ella no estaba como muy conforme con quedarse en el país. Regresó a Haití acompañado por su marido, intentó dar a luz en Pétionville, ahí en Haití, muere el bebé y luego muere la madre mientras que está buscando sangre, ¿verdad? Eso es evidentemente los mensajes disuasivos en una situación en que realmente está como tan precaria todo lo que tiene que ver con salud en Haití. También nosotros como OVMICA hicimos entrevistas en el este del país, en algunas zonas turísticas, a finales de este año pasado, en diciembre, ¿verdad? Y lamentablemente fue para tratar de entender mejor el acceso a salud pública para esas personas, mujeres migrantes. Y se sintieron entre realmente una realidad muy poca acogedora en Haití y aún menos acogedora ya en República Dominicana, con ningún sitio seguro en que podían realmente realizar sus necesidades cuando estaban en situaciones de gestación o madres lactantes. Entonces, en ese momento, esas personas que no fueron deportadas ya se encuentran en la calle porque han tenido desalojos del tamaño en esas comunidades que se remontan a 40 años, en que fueron traídas personas desde los campos de caña para ayudar con la construcción. Entonces sí tenemos historias muy reales, muy emotivas, que muestran que esas políticas de no querer regularizar a la mano de obra haitiana, a no querer tener debido proceso en el marco de detenciones y deportaciones, están causando separación de familias, están causando muchos riesgos en términos de salud sexual y reproductiva. Bridget, por último y agradeciéndote enormemente, imagino que hay gente del otro lado que quiere acceder a más información, conocer más datos, poder acceder a documentos de OVMICA. ¿Dónde podemos acceder? ¿Dónde se puede ver? ¿Hay una página web? ¿Hay un lugar donde podamos acceder que nos dé más datos sobre esto que nos estás contando? Sí, efectivamente, tenemos el sitio web de OVMICA, que pueden acceder a publicaciones como Trato Digno, que fue la experiencia de 3 años con una organización social en la frontera del sur, que salió hace un par de años. Tenemos también una publicación sobre cómo se utiliza en los medios de comunicación las narrativas de cara a salud y personas migrantes.
Tenemos el último anuario, que es de 2023, que tiene mucha información. Tenemos el video deportaciones indignas de finales de 2021. Tenemos un proyecto actual, Migra Salud, y en esa pestaña puede encontrar muchísimas informaciones. Entonces, con gusto respondemos a cualquier inquietud particular, pero sí tenemos un montón de información que está disponible en nuestro sitio web, y con mucho gusto lo pueden consultar. Ahí tenemos entonces, Bridget, estamos viendo opmica.org. Ahí es donde pueden ingresar y bueno, ahí ven parte de lo que son todos los materiales. Es impresionante la cantidad de material que hay como para que puedan acceder, que puedan ver, con materiales realmente muy, pero muy potentes y necesarios. Por ejemplo, ahora inclusive el equipo está cargando ahí Migra salud.mica.org también, con muchísimos datos que le dan un sentido realmente muy potente a entender un poco lo que sucede, pero también a colaborar. Y sobre todo, Bridget, y te agradecemos muchísimo, la centralidad de hablar con datos, ¿no? Digo, hablar con datos reales, hablar con investigaciones y no sobre el prejuicio que parece ser una constante en estos temas. Bridget, muchísimas gracias por esto y ojalá que podamos vernos en la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña en Bogotá. Ojalá que podamos cruzarnos por ahí con alguien, contigo o con alguien de tu equipo, porque me parece central que puedan presentar alguna de estas cosas. Sí, va a haber un miembro de nuestro equipo, Luis Cirito, que va a estar ahí para apuntar sobre esos temas que ya son tan importantes desde República Dominicana. Bridget, un placer, como siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por ayudarnos a reflexionar y a pensar. Gracias a ustedes y que sigan adelante. Bridget Wubin, investigadora, escritora, capacitadora y directora del Observatorio Migraciones del Caribe, OPMICA. Ahí encontraron opmica.org. En serio, naveguen esa web que es muy potente, es muy necesaria, sobre todo con datos reales, con datos de la realidad. Bueno, OPMICA es un centro miembro de Claxo. Nosotros separamos muy brevemente y continuamos con este programa especial. Hablamos de Dominicana, hablamos de migraciones haitianas en Dominicana.